no es únicamente que en tus hijos o en tus futuros hijos, los que vayas a tener más adelante, no es únicamente que tú los tengas que entretener con historias bíblicas. De la misma manera que lo que buscas es que se entretengan a lo largo del día, que he pesado de esta pandemia, que no podemos salir y les das cualquier cosa para que se entretengan y que te dejen trabajar o hacer tu propio trabajo, y a veces pues simplemente entretenerles con historias de la Biblia, con algún libro o alguna Biblia para niños, y creemos que esto es suficiente. No, lo que tenemos que llevar es al niño a la palabra de Dios, que ellos entiendan y que ellos comprendan. Tenemos que educarles a la luz constante de lo que la Escritura es. La palabra de Dios tiene que estar en tu corazón en primer lugar, porque tiene que hacer mella en ti, tiene que moverte a pasión en tu corazón, pero después dice, tienes que enseñarla a tus hijos. Repíteles una y otra vez lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que Dios ha hecho en el pueblo de Dios, cómo ha ido transformando para cumplir sus planes. Háblales de la figura y de la obra del Señor Jesucristo. Haz que puedan entender el mensaje de salvación, de cuán central es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No como una historia más de un cuento de hadas, sino como algo real que va a cambiar y transformar sus vidas. No somos contrarios a las cosas populares que uno pueda leer o ver, pero tenemos que darles la base de la palabra de Dios. Recuerda, no son tuyos, tienes que devolverlos a Dios, tienes que responder con respecto a esto, y por tanto tu educación tiene que ser a la luz de la palabra de Dios que Él nos ha dejado. Tercero, tienes que educarles para que sean de Él. No únicamente para que tengan ciertas ideas o información de las Escrituras o de la vida de Jesús o de los evangelios, parábolas, etcétera. No, lo que nosotros buscamos y lo que la palabra de Dios debe de buscar es la conversión. Tenemos que buscar la conversión del niño. El niño, como decíamos, no nace creyente. Y si te descuidas y lo dejas en su propia formación, va a crecer, te va a dejar y se va a morir un día sin ser creyente. Y nuestro trabajo desde el primer llanto es buscar que sus corazones sean rendidos a Cristo. No podemos afirmar en qué edad es la más propicia. Si hemos oído de niños que se han convertido de una manera real a una edad muy temprana, muy tierna. En cambio, otros se han convertido, generalmente el porcentaje es mayor en la adolescencia, y hay otros que se han convertido después de muchos años. No importa, porque eso depende de Dios, lo que nosotros buscamos es su conversión desde el principio. En cada oportunidad, en cada día que te den en tus hijos, o te den tus nietos, o te den tus amigos, o tus familiares, busca facilitar la obra del Señor, del Evangelio en sus corazones. Facilítales para que el camino a lo largo de su vida sea el Evangelio. Un día ellos van a romper las raíces que han hecho con nosotros y van a extender sus alas, y los hijos van a buscar sus propios caminos y van a formar sus propios hogares. Vosotros los jóvenes, seguramente los que estáis aquí, ya estáis planeando cuál será vuestro futuro más adelante. Nosotros como padres o como creyentes tenemos que facilitarles que un día puedan recordar y puedan reconocer el camino de vuelta a casa. Que tengan la información suficiente para que no importa qué hijo pródigo sean, en qué situación de alimentar a los cerdos, como la historia que tenemos en Lucas, no importa en qué circunstancias lejanas puedan ir, recuerden que hay una instrucción, que hay un camino, que hay un Cristo, que hay una salvación, y puedan volver a nuestro Padre. Edúcalos, por tanto, en todos los principios cristianos fundamentales. Pero edúcalos no solamente con lo que dices, sino también con lo que haces. No solamente son palabras que les vas dejando, sino que el niño, como decíamos antes, va a aprender por la imitación. ¿Cómo vienes a la iglesia? ¿Cuál es tu actitud con respecto al Evangelio?
¿Cómo te comportas en las diferentes circunstancias? ¿Cómo vives el Evangelio en tu propia vida? Tus hijos lo van a ver. Igual como se nos dice que los padres lectores darán a hijos lectores, que de padres musicales tendrán seguramente hijos musicales, que padres hábiles en las cosas prácticas tendrán hijos e hijas prácticos a lo largo de su vida. Que los padres creyentes, fervorosos en las cosas del Señor, puedan transmitir este fervor, porque lo van a ver y lo van a imitar. Tenemos que hacer que memoricen, que recuerden y que analicen las Escrituras por sí mismos. Uno de los versículos que más hemos citado y que debemos recordar nosotros como creyentes, que quizá incluso deberíamos de tener en los muros de nuestras casas, es lo que decía Josué al final de su libro, cuando ya está a punto de terminar la conquista de la tierra. Josué capítulo 24. Yo y mi casa serviremos al Señor. No importa lo que vosotros queráis hacer. Vosotros podéis elegir vuestros propios ídolos. Pero dice Josué, afirma Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Puedes hacer tú esta promesa? ¿Puedes tener tú este compromiso? ¿Vas a dedicar todo tu tiempo a esta tarea? No solamente a que tú te comprometas a servir al Señor, sino que hagas que toda tu casa, no importa qué número haya en tu casa, si eres tú solo o es una familia numerosa o tienes otros familiares a tu cargo y a tu cuidado, puedes decir, yo y mi casa vamos a servir al Señor, vamos a hacer todo lo posible para que el Señor sea honrado. Mirar que no es únicamente que tengamos ciertas ideas acerca de Dios, sino que podamos servir, es decir, rendir la vida de nuestros hijos, la vida de nuestros familiares y de nuestros seres queridos, rendirlos a los pies de la cruz, a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Esta es nuestra tarea. Esto es lo que implica servir. No únicamente que se sepan un pasaje de las Escrituras o que tengan una costumbre ritualista de venir a la iglesia, sino que se conviertan en servidores del Señor para su gloria. Porque, en primer lugar, Dios lo merece, pero es que, en segundo lugar, Dios lo requiere. Dios quiere servidores que le honran y que le sirvan. Pero también, en tercer lugar, será para nuestro propio beneficio. Porque no hay mayor gozo para un creyente, a un padre creyente, el poder ver a sus seres queridos, aquellos que le ha presentado el Evangelio, venir al conocimiento del Señor Jesucristo. Trabajar en ello con todas vuestras fuerzas. Cuarto, cultiva la mente y el corazón y el espíritu de tus hijos en todas estas cosas acerca del conocimiento y de la conversión. Cultívalos. Es como trabajar en una huerta, trabajar en un jardín. Es de la misma forma que puedes estar trabajando con tu propio cuerpo. Las flores o las hortalizas de tu campo no nacen solo, necesitan dedicación, necesitan ser cultivados, necesitan trabajo. Pero no hay mayor gozo que poder ver lo que una tierra que antes era árida, de pronto pueda producir esa hortaliza, tomates, lechugas que a nosotros tanto nos agradan. Claro que hay que disciplinar, como nos dice en Hebreos que hemos leído, nuestro cuerpo. Hay que cultivar, hay que trabajar, hay que disciplinar nuestro cuerpo. Él no se va a convertir en una lecta o en un soldado de las causas del Señor por sí mismo. Hay que trabajarlo de manera dura. Ninguno de vosotros descuida su cuerpo de la higiene. Creo que es elemental, ya es algo común y necesario que tengamos una higiene que nos proteja, y sobre todo ahora cuando nos hablan de darnos esta crema para acabar con los virus que podamos llevar en nuestro cuerpo. La salud, la alimentación que damos a nuestro cuerpo fuera de las grasas saturadas o todo aquel daño de exceso de azúcar para nuestro estómago. El ejercicio necesario, el poder andar no sé cuántas horas al día, dependiendo de nuestra edad, de nuestros achaques, para estar firmes y seguros. Vas a proveer de todo lo necesario para tu cuerpo.
de la misma manera tienes que proveer de todo lo necesario para tus hijos. Si trabajas con mucho esfuerzo porque quieres ver unos hermosos tomates rojos, si trabajas con mucho esfuerzo porque quieres tener un cuerpo atlético que pueda resistir todas las dificultades, ¿cómo es que no trabajas con todo el esfuerzo para que la mente, el corazón y el espíritu de tu hijo puedan ser lugar abono para el Evangelio y la obra del Señor? Disciplina, amonesta, exhorta, reprende todo lo que sea necesario. Tenéis multitud de ejemplos en Proverbios, acudir a ellos, ver todo aquello que sea necesario para que podáis educar a vuestros hijos a la luz de la Escritura. Tendréis vuestros diferentes límites y circunstancias, porque cada uno de nuestros hijos es distinto. Tendremos que trabajar en diferentes condiciones. Algunas veces los hijos tienen un corazón muy duro, muy rebelde, muy en contra de las cosas del Señor, y otras veces serán tiernos y suaves para recibir al Señor Jesucristo, y todo depende de la soberanía del Señor. Pero tú tienes que trabajar. Por una parte, tienes que trabajar con ternura, con afecto. Tienes que tener todo el cuidado, todo el mimo para con ellos. Pero en otras ocasiones tienes que ser duro. Mirad, no podéis aplicar ningún tipo de castigo o de vara, porque la Escritura habla de la vara y vara física, pero nunca, fijaros bien, nunca apliquéis ningún tipo de castigo que no te duela a ti más antes de ejercerlo. Si llega un momento en que tú puedes aplicar un grito o una amenaza o un azote o cualquier otro castigo sin cenar o sin postre o sin televisión o sin dulce y a ti no te duela, no lo apliques. Es importante que tú sientas en primer lugar que lo que estás haciendo es por el bien del chico y no por tu comodidad o por tu satisfacción. Pero si tienes que hacerlo, hazlo, no lo dejes. No lo mimes demasiado, no le consientas lo que va en contra de la palabra de Dios mientras esté bajo autoridad. Supongo que en algún momento tú tienes que actuar con dureza porque tu hijo necesita saber los principios y las bases. Él no entiende y no hace diferencia, cosa alguna, cuando está en su tierna edad, pero luego irá cambiando en la adolescencia y se va a convertir en una persona adulta. Ya no podrás controlarlo de la misma forma y habrá que negociar y habrá que tratar y habrá que convencer a la luz de las Escrituras. No es ya que le tengas que decir sí porque yo lo digo, sino sí porque lo dice la Escritura, o vamos a mirar como la Escritura, o piensa por ti mismo que es lo mejor a la luz de las Escrituras. Nuestro lenguaje cambiará, pero nuestra actitud sigue siendo la misma. Trabaja, cultiva, implícate en todo lo que es la educación del niño. Cuando lo haga bien, elógialo, aliéntale en aquellas virtudes o habilidades que él pueda tener. Y enséñale con claridad qué es ofensivo, qué es pecado y qué es lo que le va a hacer daño a lo largo de su vida. La preocupación y el trato con nuestros hijos requiere tiempo. No lo hacemos desde la distancia. No somos profesionales sentados en una mesa de despacho. Somos padres sentados en el suelo jugando con nuestros niños, observando sus habilidades o sus defectos y trabajando con ellos. Tenemos que convertirnos en niños, como dice Pablo, que se convierte en siervo para los siervos, en libre para los libres, en judío como judío y en griego como los griegos. Pues tú, padre, o tú, adulto, te tienes que convertir en niño para ganar tus niños para el Evangelio. Cuida del lenguaje. Trae ideas bíblicas, no simplemente las historias bíblicas, sino las ideas bíblicas. Implántalas en su corazón. Que ellos puedan ver de alguna manera cómo pueden convertirse en protagonistas de la misma palabra de Dios. Que cuando se lo está diciendo a alguien, te lo está diciendo a ti, se lo está diciendo a él. Y puedan hacerlas suyas y guardarlas en su corazón. Está muy bien que memoricen versículos bíblicos, pero es mejor que memoricen las ideas, los mensajes de las Escrituras para cuando tengan que volver de vuelta a casa. Quinto, es elemental
esencial, necesario, que vuestras casas y vuestras vidas sean vidas de oración. No solamente que oréis por ellos, sino que ellos puedan sentir la presencia del Señor cuando vosotros oráis. No hagáis rezos evangélicos. No son esas repeticiones de oraciones que hacemos en una mesa antes de comer o a los pies de una cama antes de dormir. Hay que ir un paso más. Hay que hacer que ellos sientan que de verdad estamos hablando no a una pared, sino a un Dios que nos oye y que es cercano. El ambiente de la oración es real y debe de ser real y debe de ser sincero. Orar por ellos, pero hacer que ellos sientan vuestras oraciones sinceras. En sexto lugar, siempre tienes que recordar, por eso la causa de la disciplina que decíamos, por eso es el trabajo duro, siempre tienes que recordar su ignorancia y su oposición. Es natural, es carnal, como ya decíamos en otras ocasiones. Cada niño va a hacer frente de una manera u otra. Mirad, habrá niños que reciban el Evangelio en su mente, en su corazón, de una manera suave. No habrá ninguna respuesta negativa. Todo lo reciben, todo lo guardan, pero nunca llegará al corazón. Siempre lo tendrán ahí, pero no les transformará. Y vosotros podréis pensar que vuestros hijos son creyentes porque no os dan guerra. No os engañéis. Uno no es creyente porque tenga la información. Es creyente porque ha nacido de nuevo, porque ha cambiado su corazón. Tenemos que hacer mella en su corazón y a veces esto es duro. En cambio, habrá otros niños que rechazan y que endurecen y que hacen un montón de preguntas complicadas a nuestra vida. No importa, trabajar con ellos hasta que puedan entenderlo y hacerlo suyo. A veces la conversión de nuestros niños será muy suave y apenas lo podemos notar como no notamos su crecimiento día tras día y mes tras mes. Y otras veces su conversión será radical y estarán envueltos en todo el cieno de este mundo y descubrirán la luz y cambiarán por completo en un solo instante. Gloria sea al Señor cualquiera de esas conversiones. Pero siempre recuerda, hasta que el Señor o el Espíritu no obre en ellos, tú simplemente debes de trabajar y laborar en ese campo. Al niño a veces nos cuesta darle de comer cuando está satisfecho, cuando no le gusta o se siente incómodo en esa comida, pero nosotros sabemos que es necesario que coman. Y otras veces comen con un inmenso gusto, porque lo que les ha puesto su madre es lo más adecuado, lo que más les gusta. Les guste o no, tienen que comer, les guste o no, tienen que trabajar, pero a veces hay que engatusarles para que tomen su medicina y su alimento normal. En séptimo y en último lugar, si crees que lo que estoy diciendo y otros principios que hay en las Escrituras son importantes, ya sea que estés casado o hayas dejado ya a tus hijos partir porque son adúlteros y te vayas a convertir en abuelo, o ya sea porque estés planeando tu futuro y deseando tener hijos, no dejes lo que tengas que hacer para el día de mañana y empieza a prepararte y a hacerlo hoy. Empieza a trabajar, ya, en todo lo que tú puedas hacer por tus hijos, porque el tiempo pasa volando. Y en todo lo que sea preparar la semilla en tu propio corazón y en tu propia vida para cuando tengas que dárselo a otros. Porque el Señor en cualquier momento podrá pedirte respuestas. El ejemplo que podamos dejarles a nuestros niños es muy importante y es crucial. Quiera el Señor que lo podamos hacer de la mejor manera. No hay trabajo más gratificante que el poder tratar con nuestros seres queridos con respecto al Evangelio que lo más apreciado. Pero no hay trabajo más duro y que produzca más heridas y más grietas en nuestras vidas que este trabajo de presentar el Evangelio, al que de momento, en un principio, durante un tiempo, no quiere oírlo. Pero contamos con la ayuda del Señor. Si el Señor nos ha dicho que lo hagamos y ha puesto esto a nuestro alcance, hagámoslo de la mejor manera hasta que Él muestre su soberanía. Amén.